Hola amigos, bienvenidos a Perspectiva Política. Hoy con un tema muy interesante que es el espionaje en México. Los invitamos a quedarse con nosotros. Análisis. Debate. Opinión. Perspectiva Política. Con Alejandro Ramos. Bien, pues damos la bienvenida a Alberto Aguirre, periodista, escritor y analista político, con quien vamos a platicar de este tema sobre el espionaje en México. Alberto, pues el espionaje en México, pues que es casi una leyenda, pero ¿en qué consiste exactamente el espionaje en México? Buenas tardes, Alejandro. Primero, lo que tenemos que decir, aunque no es una obviedad, es que el Estado y el Estado mexicano, por supuesto, tiene recursos legítimos para combatir actividades ilícitas en algún momento o para investigar, hacer inteligencia, se le dice en algunos momentos, en algún sentido. Y el espionaje, históricamente hablando, era para espiar a otras naciones. Nunca se hizo hasta épocas recientes el espionaje para que un Estado vigilara a sus propios ciudadanos. Aquí en México, pues desde las historias de antaño de la vieja Dirección Federal de Seguridad, es sabido que activistas, líderes políticos, periodistas, defensores de los derechos humanos han sido sometidos a vigilancia, se han intervenido sus comunicaciones, se ha revisado su vida privada y pues esas actividades solo podrían ocurrir por mandato judicial de acuerdo a la legislación vigente. Antes, evidentemente, no había necesidad siquiera de avisarle a un juez. El Estado, la policía política nos vigilaba o vigilaba a personas de interés y los sometía a un escrutinio pues exagerado en algunos casos. Podemos irnos hasta las épocas de la guerrilla cubana que estuvo aquí en México y a las historias de Gutiérrez Barrios para remontarnos a ese capítulo que a muchos nos parece muy oprobioso para la vida pública del país, Alejandro. Bueno, aquí hay un aspecto muy interesante. De hecho, pues sí, casi se hizo una costumbre, ya nadie protestaba. Se dio como un hecho pues muy común que desde el gobierno se espiara, se estableciera vigilancia, pues digamos clandestina para mucha gente sobre pues líderes políticos, pues alguna gente que pues, pudiera considerarse desde el gobierno como un enemigo o un riesgo para el Estado. Sin embargo, los recursos económicos que se requieren para eso, que se requerían y que aún se requieren, porque esa actividad prosigue, o no sé si prosiga, pero ¿de dónde proviene? Provienen exactamente del presupuesto federal o de alguna otra parte. Mira, Alejandro, yo creo que hay que abordar este asunto desde dos perspectivas. Uno, evidentemente, los gobiernos, las entidades del gobierno cuentan con los presupuestos públicos y para tareas de seguridad. Y en ese sentido es que podemos seguir una línea muy clara de todos los equipos de monitoreo, de escucha, de vigilancia que han adquirido en los años recientes. Pero yo diría que no es los gobiernos o las entidades de gobierno las únicas dedicadas a estas funestas tareas. También hay grupos de interés económico y, por supuesto, el crimen organizado que dedican recursos, tiempo, infraestructura personal para vigilar a las personas que les interesan. De modo que el gasto en estas materias pues debe ser una cantidad inconmensurable, por citar al clásico, pero en el caso de los gobiernos es justo ahí donde preocupa, porque lo que creo que es necesario valorar es qué es lo que permite la ley y qué es lo que se desarrolla de forma extralegal. Y ahí pues es obvio hablar sin duda del caso reciente del Pegasus Project, ¿no? Estas revelaciones recientemente hechas sobre el uso de esta tecnología de origen israelí, este software de origen israelí,
Y si empezamos a revisar las entidades que adquirieron este programa y el gasto que hicieron, alguien habla de una cifra, el titular de la UIF la calcula en 600,000 millones de pesos. Es decir, obviamente esto no fue en un solo ejercicio fiscal, Alejandro, pero es decir, 600,000 millones de pesos en gastos de vigilancia y sistemas de espionaje es realmente oprobioso. Bueno, y en realidad sirven de algo. Bueno, finalmente es una gran cantidad de dinero, hay una gran movilización de recursos humanos y técnicos, y sin embargo, ¿esto tiene un fin práctico? ¿Sirve de algo? Pues a los que nos gusta hacer, revisar archivos y revisar cierto tipo de documentos y análisis, pues ahí están, por ejemplo, los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Ahora disponibles en el Archivo General de la Nación al público en general. ¿Qué se vigila y para qué se vigila? Es la pregunta, ¿no? En ese caso, y tú siendo un colega de mucha trayectoria y muy respetado, pues cuando nos vigilan a los que nos dedicamos a este tipo de negocios, pues yo creo que ha de ser muy aburrido que se enteren de nuestra agenda privada y de nuestras actividades sociales, ¿no? Habrá otros casos de personas mucho más relevantes como dirigentes políticos, como activistas, incluso como líderes de movimientos sociales y o subversivos que el Estado sin duda tenía que monitorear, porque lo que está en juego justamente es la seguridad nacional, la planeación eventualmente de eventos ilícitos, de ataques. Nosotros no hace mucho tuvimos capítulos de movimientos subversivos, incluso de guerrilla, y en ese sentido sí se explica o sí se justifica que se empleen aparatos y equipos de inteligencia para ciertas tareas, pero de ahí a estar vigilando, según el Pegasus Project, eran más de 15,000 teléfonos, dispositivos telefónicos en México que estaban rastreándose. Es un desperdicio enorme de recursos y de tiempo para mi gusto, porque además, ¿quién le va a dar seguimiento a todas las carpetas, fotografías, documentos, audios que se puedan recopilar de esas escuchas ilegales? Bueno, una primera conclusión que podemos sacar de esto es que realmente quizá este tipo de vigilancia pueda ser necesaria por seguridad nacional, pero también está claro que es caótica. Pero sobre este punto vamos a regresar en un minuto. Perspectiva política. Regresamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Perspectiva política. Continuamos. Pues estamos en Perspectiva Política con el tema del espionaje en México. Entonces estamos platicando con Alberto Aguirre y él nos mencionaba el tema de la seguridad nacional. La seguridad nacional existe en México y existe en prácticamente todos los países. Sin embargo, en México pues parece poco conocida, parece sobre todo poco eficiente y muy desordenada. ¿Quién tiene a su cargo la seguridad nacional? Mira, Alejandro, en México hay que irnos a un referente que no es tan inmediato, pero que es muy importante precisar. Es la reforma de 1996 que crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El presidente entonces era Ernesto Zedillo y le encarga estas tareas por primera vez sistemáticamente a
un exsecretario del Trabajo, Arsenio Farel Cubillas. A partir de allí, pues acumulamos ya un poquito más de 25 años de la consolidación de un sistema en el que no solo participa el viejo CISEN, que ahora ya se modificó como estructura y normativa interna, sino también participan otras áreas de la Administración Pública Federal, todas concentradas en dos ramas fundamentalmente. Una, investigar y detener cualquier amenaza a la seguridad nacional, llámese movimientos subversivos o llámese el crimen organizado. Y la otra, efectivamente, pues, mantener tareas de seguridad pública, ¿no? A lo largo de este tiempo, lo que hay es un enorme desarrollo tecnológico que lo que ha permitido es, pues, una evolución rampante de estas actividades, ¿no? Antes, mucho en serio, mucho en broma, quienes teníamos conversaciones telefónicas, le mandábamos saludos a nuestros amigos del CISEN, decíamos, ¿no? Un poco protegiéndonos, curándonos en salud, si es que alguien estaba grabando esas conversaciones. Ahora no solo es grabar audios o tomar fotografías a escondidas, ¿no? Es intervenir correos, comunicaciones electrónicas, hackear computadoras, o lo que últimamente pues, hemos visto con el famoso Pegasus, ¿no? Infectar, hackear los dispositivos telefónicos, los smartphones, y de ahí prácticamente exprimir toda la información que tenga uno, directorios, documentos, fotografías, y no solo eso, sino utilizar esos dispositivos para que sirvan a su vez de pequeñas unidades de monitoreo y vigilancia. Se podía aplicar o se puede activar a través de Pegasus la cámara y el micrófono de un smartphone, de modo que puede grabar incluso estando supuestamente apagado el aparato. En fin, ese es ahora lo que está, y lo más sorprendente de todo eso es que no solo es una actividad que haya realizado una empresa o un conjunto de empresas ahora señaladas por Pegasus. Lo que es posible rastrear, y creo que es lo que falta un poquito de visualizar en esta problemática, es que hay una gran industria de la seguridad dedicada a estas tareas ahora de videovigilancia y de escucha, pues, que permiten la era digital, Alejandro. Bueno, sí, yo creo que eso es claro, que la era digital ha transformado, como en esta actividad como en otras, pues realmente la vida y la forma de operar, pero también en este caso, yo creo que por lo menos como posibilidad sí facilita cumplir con algunos objetivos. Lo que no está muy claro ni en su diseño, ni justamente son esos objetivos, ni en los procedimientos. Entonces, se puede espiar a todos y parece que ese es el camino, pero en realidad tampoco se vincula con esquemas de seguridad nacional que no están claros para la gente, que pueden ser necesarios, probablemente todos los países lo tienen, pero no están claros. ¿Qué se puede hacer para clarificar estos objetivos? Ahí sí hay dos áreas claramente definidas. Una es el trabajo que podrían hacer los legisladores para normar estas actividades. Se han legislado desde hace 25 o 30 años en materia de seguridad nacional. En la etapa reciente, en la de la Cuarta Transformación, se ha legislado para fortalecer las actividades de los aparatos de seguridad, y han desaparecido algunas fronteras con lo que serían tareas estrictamente de las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército como de la Marina Armada. Instancias que por sí mismo y por la naturaleza de sus actividades han tenido y tienen centros de inteligencia y de, llamémosle así, de monitoreo de actividades, ¿no? Ellos, las actividades propias de ellos están protegidas por cierta secrecía, por cierto sigilo. En el caso de la Policía Civil no tendría que ser necesariamente así, y lo que dice la legislación es que solo se podrían activar este tipo de mecanismos si lo autorizara una autoridad judicial,
¿no? Es ahí justo donde pareciera que hay controles muy laxos y que sobre todo en la dimensión de lo estatal, de los gobiernos estatales, pues ha habido una gran discrecionalidad. Es decir, si revisamos quiénes fueron los contratantes de Pegasus, de acuerdo a la información divulgada recientemente por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, había por lo menos 2 gobiernos estatales, el de Veracruz y el del Estado de México, que también contrataron Pegasus. No solo lo tenía el CISEN o la PGR o el Ejército y la Marina, que es como llegó Pegasus a México, sino también gobiernos estatales tuvieron esos sistemas a su disposición y por lo mismo pudieron haber ordenado vigilancias o rastreos sin incluso o sin haber tenido una orden judicial de por medio. Y yo quisiera insistir mucho, Alejandro, en esta parte también. Estamos hablando o estamos enfocando al terreno de las autoridades gubernamentales, pero también en México, grandes empresas, grandes consorcios de televisivos y, por supuesto, el crimen organizado se han dedicado o dedican muchos esfuerzos a estas tareas. Y ahí sí, nadie está rindiendo cuentas ni poniendo el ojo en esas actividades. Pues muy bien, muy interesante esto. Creo que es muy claro, o sea, se avanza en el objetivo de la seguridad nacional en algunos de los procedimientos, pero todavía no queda tan claro los recursos, de dónde salen y quién los aprueba. Pero en eso vamos a regresar en un minuto. Perspectiva política. Regresamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Perspectiva política. Continuamos. Bueno, regresamos en Perspectiva Política sobre este tema de la seguridad nacional, que es el que estamos abordando, junto con el del espionaje como parte del espionaje que se da en el país. Entonces le preguntamos aquí a Alberto Aguirre, que es nuestro invitado de hoy, especialista en estos temas, que nos ubique sobre cuál es el alcance de los presupuestos que son aprobados, digamos, a nivel federal, en este caso por el gobierno, para la seguridad nacional, para este tipo de vigilancia. Mira, Alejandro, en realidad es muy difícil saber hasta dónde ha sido el gasto del gobierno federal en estas materias, dado que muchos de estos contratos pues han quedado bajo reserva, justamente por la materia en la que se tratan. Recientemente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, prometió que en este tema en lo particular se harán públicos todos los contratos y es entonces cuando podremos tener una dimensión clara de lo que se ha gastado y de los presupuestos y cómo se han orientado y quién ha gastado más de las administraciones panistas, priistas y ahora en la Cuarta Transformación para estas tareas de inteligencia. Creo que, por otro lado, no tendría que ser una concesión del gobierno de la República. Muchas veces, sin que nos demos cuenta, la información que nosotros ponemos en la computadora, en los correos electrónicos, en los teléfonos, en las redes sociales, está haciéndose un mal uso de ella. ¿Y quién defiende, por ejemplo, a los ciudadanos que de repente se quejan porque reciben llamadas de extorsión o correos amenazantes? Eso también es lo que en algún sentido es Pegasus y afecta a estas personas de interés, pero
creo que sobre todo el ciudadano de a pie es el que está a expensas de extorsiones, de chantajes, de delitos cibernéticos, y que ahí es donde las autoridades están haciendo muy poco para defenderlos o defendernos, Alejandro. ¿Qué va a pasar con este tipo de empresas como Pegasus? Ellos determinan a quién les sirven y a quién no les sirven y hasta cuándo. ¿Qué va a pasar? ¿Quién la regula o qué se va a hacer? Pues en realidad no va a pasar nada, porque si vemos desde un momento cuando NASO, que es la empresa que creó este software llamado Pegasus, desde Israel sus directivos dicen, nosotros teníamos pues, más o menos 60 agencias gubernamentales entre nuestros clientes. Pues no es tan así. En realidad lo que había es empresas, un padrón de empresas, hay un padrón de empresas muy amplio. En México son alrededor de 115 razones sociales que podían comercializar, vender este software aquí en México, y otros sistemas de escucha y de vigilancia. Esos son los que en algún momento podríamos identificar o rastrear, pero son entidades que muchas veces o son empresas fachada o en realidad tienen pocas actividades empresariales aquí en México, y lo que vendieron es un software. No tienen nada más. Los que hicieron, los responsables de usar ese software son las autoridades gubernamentales, las agencias gubernamentales que consiguieron la licencia de Pegasus, y es en todo caso a las que tendríamos que reclamar, pero a las empresas, a los desarrolladores, a las comercializadoras, pues no creo que les pase gran cosa, Alejandro. Bueno, sobre ese otro punto, sobre la acción de estas empresas, del propio gobierno, de las autoridades, está claro que tienen que preservar la seguridad nacional, digamos, de grupos subversivos, de grupos del crimen organizado, de cualquier cosa que represente un riesgo para la seguridad de las instalaciones estratégicas del país. Sin embargo, pues realmente no está tan claro cómo, por lo menos no se discute en el Congreso, públicamente, no se discuten este tipo de asuntos, y tampoco se discute los recursos financieros que se les van a proporcionar. ¿Habrá alguna posibilidad concreta de que esto se evolucione, que sí se empiecen a discutir, justamente para que se deje de espiar a periodistas, se deje de espiar a gente que realmente, pues, no, teóricamente no representan un problema para la seguridad nacional? Sí, en realidad, Alejandro, lo que hay son dos instancias. Yo hablaba al principio del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Que es esta ente que coordinaría las tareas tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales, y está el Consejo Nacional de Seguridad, ¿no? Todos los presidentes, incluso el presidente López Obrador, cuentan con esa oficina que sería la que en todo caso trazaría las políticas públicas, que marcaría la ruta, no solo de qué hacer de los criterios para identificar y planear estas actividades, sino también pues para darle protección a quienes no deberían ser perseguidos o investigados, ya sea por razones de curso, por creencias políticas o por actividades profesionales. El diseño institucional en México, en ese sentido, pues sí resulta muy insuficiente en el accionar, y mientras siga esta especie de militarización de las actividades públicas en el país, pues no se ven buenas épocas en materia de transparencia ni de rendición de cuentas, y mucho menos de que podamos vivir con la tranquilidad de no ser vigilados, mejor dicho, de no ser espiados por entidades gubernamentales, Alejandro. Bueno, pues sí está muy claro lo que nos señalas, pues sus apreciaciones, su información sobre este tema, pues es amplia y muy precisa. A final de cuentas podemos concluir que en el tema de la seguridad nacional, el sistema de la investigación con estos fines de protección al país, queda mucho por hacer, y también, de paso, respecto a los ciudadanos, sobre todo en determinadas actividades de cierto carácter público, que están sujetos a este tipo de información que se ha potenciado con la aplicación de esquemas cibernéticos, como es el caso de Pegasus. Te agradecemos mucho tu presencia, Alberto, realmente muy ilustrativa,
y pues por aquí estamos invitando a nuestro público a que nos siga viendo en Perspectiva Política. Bien, y esto fue Perspectiva Política. Muchas gracias por su atención y los esperamos la próxima semana.